Usted sabe que cada lunes tenemos el análisis político de los hechos que ocurren en nuestro querido estado de Morelos con el reconocido periodista, larga trayectoria lo avala, Oscar Davis Martínez, a quien me da gusto recibir. Oscar, buenos días. Evaristo, buenos días. ¿Qué semana, Oscar? Se está acabando el gobierno, se está acabando la legislatura, el gobierno del estado, próximamente también el gobierno federal. Y bueno, la semana pasada justamente eso fue motivo de mucha información, particularmente del Congreso local. Escuchamos, leímos en medios, leíamos en la Unión de Morelos, por ejemplo, pues que el Congreso del Estado ha vendido 2 inmuebles. Leíamos también que no sé si ya las aprobaron, las jubilaciones. Ya las aprobaron, Evaristo. Imagínate. Reformas, blindaron, como dicen ellos, la Constitución para que nadie más lo pueda cambiar lo que ellos dejaron. Asignaron magistrados o están No, en eso proceso. todavía. Eso está pendiente, están magistrados. en proceso, extinguieron fondos, desaparecieron impuestos, en fin, una serie de circunstancias, Oscar, que pareciera que estamos, como dicen, pues ya en el famoso año de Hidalgo, ¿no? Pues este es, ¿cómo se dice? El año de, ¿cómo está? El de Carranza, porque el de Hidalgo no alcanza. Así es, ¿En serio? imagínate. Lo que pasa, mira, por ejemplo, en estos días, hasta las 2 de la mañana de ayer domingo dejaron de sesionar. Ellos dijeron a las 12 más o menos que ya habían aprobado puras cosas de rutina, sí, hasta se sonaba extraño. Y dieron a entender que iban a hacer una suspensión de esa sesión para continuarla en otra ocasión. Los que tenemos que trabajar en medios impresos, pues ya ves que hay un horario para imprimir. Sí, entonces, cierre bueno, de pues, edición. cierre de edición y hasta ahí. Y media hora después ya habían aprobado jubilaciones y un montón de cosas. Entre otras cosas, los diputados aprobaron retirar dinero, quitar dinero de los fondos destinados al impulso del turismo, de la industria y de no sé cuántas cosas, y también algunos de los fondos utilizados para la reconstrucción, y también al fondo de infraestructura municipal, y también, bueno, ya mejor no digo, de todo eso sacaron 500 millones de pesos de transferencias para dárselos a la Fiscalía y en general a la Administración Estatal para el cierre de funciones. Decidieron enajenar 2 terrenos, pero bueno, en algunos se benefició aquí el Molino de Arroz San José, la organización arrocera de aquí, va a tener, no sé si es un terreno o 2 terrenos que son colindantes con el molino de arroz. No entendí bien, la verdad no lo leí, no sé si les están donando la superficie donde está el molino de arroz o un terreno colindante, pero bueno, el caso es de que allí sí hay un beneficio para, digamos, la zona sur, pero también acordaron enajenar un terreno que está en Cibac para que una empresa japonesa se amplíe, pero no dice allí para qué va a ser el dinero, por ejemplo, ¿no? Ajá. De eso, le dieron autonomía financiera, bueno, le otorgaron un presupuesto fijo, y asegurado en la Constitución para el Poder Judicial, la Fiscalía y probablemente el Instituto de la Mujer, lo hicieron autónomo. Quiere decir que ya no va a depender de la administración y tampoco su titular lo va a nombrar el próximo ejecutivo, y ellos lo van a nombrar en los próximos días y va a durar en el cargo 6 años. O sea, ya Cuauhtémoc Blanco no va a poder influir en esto si se salen con la suya. También, por ejemplo, cambiaron el fiscal anticorrupción, que ahora se nombra por el Congreso a propuesta del Ejecutivo, ahora lo va a nombrar el fiscal general también, y por ejemplo a toda la Fiscalía le dieron le aplicaron inmediatamente la autonomía financiera, y entonces este año recibió un presupuesto de 300 y cacho millones de pesos, pero con estas transferencias que hicieron en las últimas horas, le subieron el presupuesto a 700 más, pero quitándole a cuestiones de promoción de turismo, todo lo demás. Aunque no anularon los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina habla de que todo ese dinero va a determinado fondo, el impuesto del hospedaje, ¿no? Del hospedaje también va a otro fondo, entonces los empresarios del ramo se van a amparar porque ya no tiene sentido que se les cobre ese impuesto, porque no se ha anulado el impuesto. Y bueno, de jubilaciones se va a jubilar Jorge Michel, el secretario de Hacienda, la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez,
la secretaria de Administración del Congreso, que es la hija de Nereo Bandera Zabaleta, que no tiene arriba de 30 y tantos años, por ejemplo, la esposa del secretario de Gobierno, que tiene 37 años. Wow. Y mira, la cosa está tan extrema que el propio, no se vayan a desmayar, pero el propio Francisco Moreno Medino, que no es un ejemplo de honestidad, ni de ética, ni de nada, dijo que esas jubilaciones estaban hechas con documentos falsos, que las personas a las que se le aprobó la jubilación no tenían derecho a jubilarse. Y para que una persona tan corrupta y deshonesta como Moreno Medino lo diga, quiere decir que las cosas están muy feas. Además, por si fuera poco, le pusieron una salvaguarda en el acceso a los datos de estas jubilaciones, las hicieron reservadas, o sea, no son datos públicos. No son datos públicos amparados en el derecho a la privacidad de los beneficiados, que por lo menos van a tener el 70 o 75% de su sueldo actual como pensión fija hasta que se mueran. Vitalicia hasta que se mueran, pues. Qué barbaridad. Imagínate. Y esas son algunas de las cosas que aprobaron en el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura, pero por ejemplo, reformaron la ley, la Constitución, para que se crearan 2 puestos de comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Dos consejeros más. Sí, exacto. Pensaban cambiar a todos, pero como los que están ahora podrían haberse amparado, para evitar esos amparos, nada más crearon 2 más. Recuerden que habían creado 2 magistraturas más una más creo, para el Tribunal de Justicia Administrativa, y los van a nombrar en un periodo extraordinario en lo que les resta todavía todo julio y todo agosto para hacer tropelías, y son tropelías porque están determinando, por ejemplo, para el IMIPE va a ser la esposa de un diputado, una de las comisionadas. Hazme favor. Entonces, hazme favor. Todo eso es mantener a gente que no sabemos si tenga las capacidades profesionales, pero van a vivir por lo menos 6 años del dinero público. Acuérdate que hace meses, por ejemplo, el actual fiscal general, lo nombraron para un periodo de 10 años. Entonces, ni este gobierno, ni el próximo gobierno, ni el que sigue, va a poder decidir sobre el fiscal general, que es el encargado de perseguir todos los delitos. Estamos hablando de que los delitos del fuero común, pero también los delitos que también son del fuero común, cometidos por servidores públicos. Antes, por ejemplo, el fiscal anticorrupción podía iniciar una averiguación o una carpeta de investigación contra X funcionario, lo llevaba a la fiscalía, pero ahora la fiscalía va a ser el jefe del fiscal anticorrupción. O sea, por todos lados va a estar esto haciendo que sea muy difícil iniciar un procedimiento contra quienes actualmente desempeñan un cargo público y que pudieran haber cometido un exceso o un delito. Eso, pero para colmo, te decía, cambiaron o sea, a mí me sorprendió ver, porque todo eso fue de madrugada, hasta ayer en la noche estuve leyendo con calma lo que hicieron. La Constitución actualmente, para cambiar la Constitución hay que invocar al constituyente permanente, que está formado por el Congreso local, en donde una reforma constitucional se tiene que aprobar con 2/3 de los diputados, y de allí pasar a que los cabildos, 2/3 de los cabildos, son 33, lo aprueben. Como los cabildos, pues los integrantes de los cabildos no les interesa, nada más van a cobrar y todo. Había problemas para reformar la Constitución porque nunca se pronunciaba, nunca hacían ni siquiera la sesión donde votaran ese tema, se agotaba el tiempo y las reformas constitucionales no pasaban. Entonces después, no recuerdo si fue esta misma legislatura, creo que sí al principio, cambiaron y todo se aprueba por afirmativa ficta. Quiere decir que si en 30 días de que se les hace llegar a cada cabildo la propuesta de reforma que tienen que aprobar o rechazar, y no lo hacen, en 30 días se da por hecho que es un sí, no, se toma como un sí. Todo el que no le haga caso a eso es un sí, más los que sí se pronuncien. Por ejemplo, son 33 ayuntamientos. Con la reforma, ¿te acuerdas? Para modificar las posibilidades de interrumpir el embarazo, ajá, que no se aprobó. Ajá. Porque muchos ayuntamientos belicosos dijeron que no. Pero, de hecho, se aprobó con la afirmativa ficta. El gobierno ahí medio falseó las
las cifras diciendo, bueno, se pronunciaron tantos en contra. Fue del matrimonio igualitario. Exacto, tienes razón. Por ello no te acordabas bien. El matrimonio Sí. igualitario, que se dio el debate, algunos cabildos sí lo negaron, pero otros, como dice Oscar, ni siquiera respondieron. Y ahí fue la oportunidad del Congreso. Del gobierno del estado para promulgar la ley, porque ya le correspondía, y bueno, pues cambiaron eso de la afirmativa ficta. Ahora sí se necesita que se pronuncien en una sesión los 2/3 del cabildo y que digan específicamente si apruebo. Ajá. Entonces eso dificulta muchísimo hacer una reforma y hasta reformar la propia Constitución. O sea, a reformarla para cambiarla. para cambiar hasta esto que acaban de hacer. Así Entonces, es una tropelía que nunca había visto. Mayúscula. Yo lo Y había si visto. creían que la legislatura anterior era la peor de toda la historia, bueno, pues habrá que revisar esta, ¿no? Yo había visto esos casos, por ejemplo, en China, en Tailandia, en Nicaragua, donde son dictaduras, la verdad. Pero Donde es la disposición del gobernante en turno. exacto, pero donde hay democracia nunca se había visto. Cierta democracia, intento Cierta. de democracia, ¿no? Dimos un paso más para la democracia, pero lo que están haciendo los diputados es la prueba de que no es una democracia, porque no fue tu voluntad, no sé si estés de acuerdo, pero podemos hacer un sondeo entre quienes nos ven, Claro. y te puedo apostar que la inmensa mayoría y los que no nos ven también con toda la confianza no le dieron su voto para que hicieran ese tipo de cosas, y ellos en una actitud antidemocrática. Ahora, entonces, ¿será la venganza porque ninguno de los diputados locales se pudo reelegir o ocupar el cargo al que aspiraban? Pues tal vez, pero hay que recordar, Oscar, que por la vía plurinominal quedó la esposa de Matías Quirós, que por la vía plurinominal quedó la esposa de Galloso. Exacto, pero bueno, son las cosas que la democracia incipiente no podía resolver. O sea, la democracia permitió que con votos se va a renovar prácticamente todo, pero no pudo impedir que al interior de los partidos políticos siguieran las imposiciones dinásticas de hecho ni siquiera son dinásticas, es porque la paridad de género impedía que fueran los cónyuges los que estuvieran ahí. Así es, sin duda, si no ahí los veríamos. No es porque tengan una oportunidad para las mujeres de esos partidos, sino es porque no les quedaba de otra. Pero bueno, se supone que van a estar en minoría y no harán tanto daño. Ahora, en este asunto del Congreso, pues también ya hubo reacción. El partido, prácticamente Morena y sus aliados, pues han protestado, han pedido que ya no se haga nada, han buscado el amparo, recursos para evitar que siga este tipo de acciones. ¿Hasta dónde crees que puedan prosperar? La actual legislatura ha dicho, cálmense, ustedes van a tener su tiempo, pero pues la reacción está encima. Mira, esta legislatura se ha caracterizado por cometer errores garrafales en todo lo que ha emprendido. Prácticamente todas las reformas, todos los cambios que han hecho implican errores que afectan a otros y que son fácilmente, ¿cómo se dice? Que los pueden recurrir ante revertibles. Por lo menos no revertibles, pero sí los puedes combatir jurídicamente. Esos errores son enormes. Por ejemplo, en el reparto de regidurías de la elección, por ese cambio que hicieron, resulta que partidos que lograron todo no van a estar en minoría en los ayuntamientos que vienen, si es que sus partidos no pueden pelear eso, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy probable que estos errores sean fácilmente combatibles y que los anulen. El detalle es de que se le dio celeridad para que entraran en vigor las reformas. Por ejemplo, los empresarios fueron el miércoles a reclamarles a los diputados lo de la extinción de los fondos. Y no solo la extinción, sino que el dinero que ya estaba allí, aportaciones privadas, se fueran a otros fines. Los diputados ese mismo miércoles, para calmar a los empresarios, dijeron, pues vamos a lanzar un punto de acuerdo donde exhortamos al Ejecutivo a que no se publiquen los acuerdos, pero ya estaban publicados desde la mañana de ese miércoles. Hazme favor. Sí, entonces le están tratando de dar celeridad para presentarlos como hechos consumados. Esa es la parte, digamos, más preocupante. Así es, sin duda. Pues le va a costar trabajo a la próxima legislatura, integrada mayoritariamente por diputados de Morena, morenistas, ¿no? O de la coalición Juntos Haremos. Los 12 fueron de Morena. No son propiamente de Morena. Tienes todos, razón. son de la Algunos coalición. Del Encuentro Social y otros del Partido del Trabajo. Son de la coalición Juntos Haremos Historia. Es correcto. Pues ahí está otra vez Tania Valentina también, ¿no? Dios mío, sí. Imagínate.
Sí. Tampoco se ve que la próxima legislatura vaya a ser la mejor, pero bueno, son circunstancias que está aprovechando el actual Congreso local para dejar, como decían por ahí, todo planchadito, ¿no? Para que ya no haya disturbios, ya no puedan meter mano, ya no puedan hacer nada, como el caso del fiscal que amarraron ahí por 10 años, va a ser transeccional su permanencia, si es que no la revierte. Exacto, pero si lo revierten, va a ser un espectáculo único, la persecución a todos los actos de corrupción, en serio, que va a ser mejor que la final del Mundial. ¿Crees? Pues sí se da, y confío en que se dé. Pues vamos a esperar. Y por lo pronto ya mencionaste otro de los temas que queríamos abordar, este asunto de la inconformidad de los ayuntamientos con el reparto de regidurías. Hemos platicado, Oscar, con algunas personas y han dicho, bueno, es que se trata de que haya equilibrio en los cabildos, se trata de que no haya sobrerepresentación, como lo ocurrió con el Congreso, ni subrepresentación, que haya pues una voz de quienes la gente eligió también y que no pudieron llegar. Sin embargo, pues como dices, hay algunos que tenían muchos votos y no pudieron meter a regidores, y en otros lados se dio otra circunstancia. No sabemos exactamente cuáles fueron los criterios, sabemos que hubo sesión del INPEPAC para determinar estas regidurías que a muchos no dejó contentos. De hecho, no ha terminado ese reparto, Evaristo, porque el INPEPAC tenía que cuidar 3 principios. Ajá. Evitar paridad, ¿no? Es la paridad, la subrepresentación y la sobrerepresentación. Y en base a esos hicieron una interpretación que por la reforma que hicieron los diputados de esta legislatura estaba muy abierta. Entonces va a ser el Tribunal Estatal Electoral el que dé la interpretación. De allí se van a inconformar y se terminará siendo la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, el que diga si esa interpretación es correcta o no. O sea, es una cuestión de interpretación, e incluso esos tribunales, el Tribunal Federal va a terminar por corregir o perfeccionar el articulado del Código Electoral que hicieron los diputados con los pies, porque acuérdate que ya se les estaba venciendo el plazo, sí, porque si no lo hubieran aprobado cuando lo aprobaron, no se hubiera permitido en Morelos la reelección. Entonces, a toda velocidad... La reelección de diputados, reelección de regidores, que pudiera ser candidato sin dejar el cargo, en fin, una serie de modificaciones. Era lo que les surgía, pero no cuidaron todos los detalles, sino nada más lo que les importaba. Y esos son los errores que dejaron una interpretación extremadamente abierta y confusa para las regidurías. Entonces es muy probable que al combatirlo, y aparte recuerda que disminuyó el número de regidurías. Así es. Entonces, por ejemplo, Juan Ángel Flores Bustamante decía que ellos obtuvieron 12,000 votos. Ajá. Y un regidor. Es correcto. Y otro partido con 3,000 votos. No, el candidato independiente de Jojutla. ¿Ese fue con 2,000? 2,000 y más de 2,000. Tenía derecho al mismo regidor, y estamos hablando de que es como si se tratara de la misma cantidad de fuerza. Es correcto, aunque sin embargo, Oscar, cuando le hice la observación a un abogado, decía, pues es que en la boleta no votas por los regidores, votas nada más por la fórmula, y ya los regidores pues son un reparto proporcional en función de lo que ya hemos platicado, ¿no? Exacto, pero haz de cuenta, el abogado, no estamos hablando de por qué quedó fulano, sino en cuántos, o sea, no hay una proporcionalidad, o sea, cuánto vale un regidor, cuántos votos vale un regidor. Ajá, y que ahí es la ya desproporción. No es por votos, sino para equilibrar la cosa en función de lo que la gente buscó. En fin, es complicado entender. Exacto, es una cuestión ni siquiera de abogados, de magistrados electorales que van a tener la obligación de resolverlo, pero ya ves que lo relacionado con los ayuntamientos, por la fecha en que toman posesión, que es el 1 de enero, es la última prioridad de los tribunales. Les va a dar tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Zacatepec, Partido Nueva Alianza, que gana con más de 5,000 votos, no obtiene ninguna regiduría, ¿no? Ninguna. Y por ejemplo, con el síndico y la alcaldesa, pues a la hora de votar en el cabildo, pues siempre van a perder. Así es, aunque hay que esperar. Así es que si usted que nos ve fue candidato y le dijeron que va a estar, mejor hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, no que cambien las cosas. Así es, no hay que festejar hasta que tenga ya su nombramiento dentro del cabildo. No, yo creo que hasta que tome posesión, porque así como está la cosa. Bueno, porque varios ya tienen nombramiento dentro del cabildo. Me refería a eso, a que tomara posesión y ya le dieran sus comisiones y ya estuviera instalado. Ahora sí, ya, vámonos a festejar. Y además va a ser año nuevo, ¿no? Sí, pues, y la botella de champaña que van a usar, porque me imagino que la diputada
o la senadora, ¿no? De Morena que festejó con champaña, no sé si lo viste. Sí, cómo no. Y hasta le reventó la jefa a todos sus adversarios, que ya ven, se quedaron como cucarachas fumigadas. Qué barbaridad, ¿no? Por eso los regidores o los prospectos de regidores aguanten. Sí, sobre todo aquellos que están en esta circunstancia, ¿no? Los que por esa paridad, sobre representación o como se le llame, están dentro porque todavía no se dice la última palabra. De hecho, todos, Evaristo, porque si hay una modificación, alguien que entró allí con calzador, aunque no tenga nada que ver que su situación esté más estable en apariencia, por las modificaciones simplemente pueden quedar fuera. Pues sí, habrá que entonces aguantar esa botella de champán que se enfríe para el 1 de enero. Oye, Oscar, y este fin de semana falleció una persona pues muy importante, representativa en materia de comunicación en esta región sur, el señor Andrés Eloy Martínez Silva, un hombre que junto con su esposa pues instalaron aquí en Jojutla la primera estación de radio, lo que significó sin duda alguna un gran avance en materia de libertad de expresión y también de desarrollo comercial. Sí, y aparte de identidad, porque por ejemplo don Eloy tenía su programa para masoquistas de las 5 de la mañana sí, a las 8, pero tenía mucho público, porque aquí antes las actividades comenzaban temprano. Primero las agrícolas, las amas de casa, los comerciantes y todo lo demás, y él terminó por crear una situación que era inusual para aquella época. Hoy en los medios de comunicación de todo tipo se puede decir cualquier cosa, pero antes estaba prohibido criticar al gobierno, así, pero extremadamente prohibido, a los gobernantes, entonces no había manera. A los presidentes municipales. A los presidentes, los regidores, los caciques, y entonces él simplemente, primero lo decía él, él emitía la crítica directa, no tenía pelos en la lengua, pero después también su teléfono era el micrófono. Sí, el que quisiera que hacer comunicar cualquier cosa, pero prácticamente cualquier cosa, el chisme o un pensamiento político, una invitación para alguna actividad comercial, cultural, de lo que fuera, simplemente tomaba el teléfono y creo que todavía sigue siendo el 21590, ¿no? Sí, así que sí. Era la frecuencia inicial con la que empezaron a transmitir. Correcto, sí. Y era extremadamente fácil. Eso es por lo que se refiere a la sociedad. Entonces la gente de la zona sur nos acostumbramos a debatir las ideas, porque alguien hablaba y decía algo, pero no faltaba el que llamaba y decía, ese no. Eso no es cierto, esto sí, no, que sí, etcétera, ¿no? Y los políticos no solo, antes los políticos del PRI eran los únicos que tenían acceso a los medios de comunicación, ningún otro partido se veía reflejado en los periódicos o en las radiodifusoras que funcionaban en aquella época, que no eran muchas. En la región estaba la XCDO, que creo que solo tenía noticieros de gobierno. Que además tenía su antena en Sosocotla, pero transmitía desde Cuernavaca. Exacto. Bueno, en la época en que tú te refieres ya transmitían en Cuernavaca. Sí, originalmente transmitían desde Sosocotla. Y otras estaciones que eran No, pues me parece, yo recuerdo Estereomundo con su línea caliente también, donde ahora abrían la denuncia, ¿no? A la voz directa de la gente, ¿no? Pero era una denuncia controlada, o sea, tú puedes criticar a la gente de tránsito en esa estación, a la gente de tránsito que te está extorsionando, pero no puedes criticar al jefe de la gente de tránsito. Ni al presidente municipal. Ni al presidente municipal, ni todo, había controles, ahora son más abiertos. Pero en esa estación de radio era una apertura total y sobre todo, te digo, las voces discordantes, los sindicatos, en aquella época había una efervescencia política notable aquí, que más adelante dio paso a la Unidad Popular Cañera, por ejemplo. Cañera, los cañazos contra el candidato entonces Carlos Salinas de Gortari, ¿no? De aquí salió el núcleo duro que hizo crecer al PRD, estamos hablando de Julián Vences, Ignacio Suárez Guape, que ellos fueron presidentes de ese partido. Y llegaron a ser diputados. Diputados y todo lo demás. Y bueno, ellos tuvieron la oportunidad de llegar con su mensaje más lejos. Claro. A través de la radio, los maestros disidentes, los de la normal de Sosocotla, creo que ya no existe. Cualquier cosa que fuera de disconformidad terminaba en la señal.
Eso, entonces la gente pues ya sabía que para enterarse, la chisme 90, ¿no? Le decían, Sí. pero en realidad servía para absolutamente todo, impulsó muchas causas sociales, por ejemplo, los bomberos de Jojutla existen por la señal, hasta el teléfono, cuando la línea que tiene, que todavía me la 23400 de los bomberos, se compró por suscripción pública, se hizo así a través de la radio, se invitaba a la gente a que donara y donara hasta que se juntó para pagar esa línea telefónica. Y por lo que se refiere a los medios de comunicación, pues él tenía un concepto extraño de la radio, extraño para esa época. Era una estación de AM, pero él la producía como si fuera FM, cuidaba la calidad del sonido y todo lo demás, y le dio apertura total a quien tuviera una propuesta para algo interesante. Por ahí pasaron Manuel Gutiérrez Oropesa, por ejemplo, que ya falleció, Óscar Antelis, que es un periodista deportivo de fama internacional, y un montón de gente, bajo la premisa de, él usaba lenguaje muy florido, fuera del micrófono. Muy coloquial. Ajá, y él decía que le daba oportunidad a quien quisiera, pero el que no la hacía era porque no estaba dotado para ese tipo de cosas. No tenía esas habilidades. Ajá, pero él lo resumía todo eso en una palabra. Sí. Y pues bueno. Que imaginamos cuál era, ¿no? Y tú y yo fuimos una de las personas que recibimos esa oportunidad. Sin duda ninguna, y así como mucha gente, sin duda este hombre, Andrés Eloy Martínez Silva, pues un visionario, ¿no? Por lo que dice Óscar, no sabía yo eso de que veía la FM en el horizonte y hoy la tienen, ¿no? Exacto. Y sobre todo el gran acierto de abrir el micrófono en un momento en donde todo estaba cerrado, comprimido, había pues una restricción enorme a los medios, y además salió desde Jojutla, que eso fue también lo que, como tú dices, le dio esa identidad. Él acuñó, yo no sé si fue él o no sé quién, pero escuchábamos en su radiodifusora el término de la poderosa zona sur, ¿no? Él lo acuñó. También buscando integrar esta región para que creciera de manera coordinada. En fin, se ha ido este hombre, un abrazo a su familia, un hombre importante del que pues muchísima gente aprendió. Además su voz era extraordinaria, una voz bastante buena, excelente esa voz que convencía, que te daba confianza, pues. En fin, se ha ido don Eloy, como lo conocía la gente, y se ha cerrado pues una página importante de la comunicación en la zona sur del estado de Morelos. Probablemente en el país, porque aunque era una cosa aislada por la capacidad que tenía, pero era un experimento, bueno, no era un experimento, él lo hacía como algo normal, pero no se hacía en cualquier lugar. Por ejemplo, él desde el principio hacía el alarde técnico, que era un alarde técnico, pero él transmitía control remoto de donde quisiera y cuando pusiera, cuando no era muy normal, era todo un show en otras estaciones de radio, hacer una transmisión fuera de la cabina. Y él pues lo hacía, era la normalidad, y transmitía fútbol, transmitió béisbol, transmitió cualquier cosa que pudiera hacer. Todo lo que era transmitible, ¿no? Exacto, y no tenía como meta transmitir para ganar, sino que si se daba la ganancia, pues él le interesaba tener rating, auditorio, pero no construía proyectos pensando específicamente en la ganancia. Por eso, por la misma de sus contenidos, él no tenía los presupuestos del gobierno, porque pues ahora sí que claro, el gobierno no perdonaba, aunque nunca es dinero público, aunque es dinero público que no es de los que están en el gobierno, pero hasta la fecha consideran que es su dinero. Así es. Y no pagan para que les pegue. Pues sí, pues se atrevió este hombre y por eso hoy lo recordamos, y por supuesto hay que pues seguir el ejemplo, ¿no? Hay que mantener este nivel que se ha alcanzado aquí en la región. Pues sí, y yo en lo personal pues le agradezco más porque, como ya lo dije por escrito, este hombre en lugar de darme pescado me enseñó a pescar. Aprendí lo suficiente de él me dicen que fue muy pródigo conmigo, me enseñó todos sus secretos. Y pues bueno, desde entonces puedo desempeñarme en esta actividad, y de esto he vivido desde que lo conozco, desde el... Pues que descanse en paz Andrés Eloy Martínez Silva. Seguramente descansa en paz, pero si descansa en paz se aburriría.
Él era demasiado alegre, Muy bohemio, afecto a la todo lo demás. copita, La a la música, guitarra, todo ¿no? lo demás, y La esperemos que ya cantada. les haya, no creo que esté allá arriba porque cómo se portaba, pero allá abajo, si está abajo, se subió a quitarles la lira a alguno de los angelitos por ahí, y ya está abajo, ya la hizo arpa, y está zapateando alguna cosa así. Está con aquellos que ya se fueron también, ¿no? Seguramente muchos de sus grandes amigos como Pablo Benítez, Así es. y otros más, Oropesa, ¿cómo? Gutiérrez Manuel Oropesa. Gutiérrez Oropesa, el licenciado Celis. Tremendas bohemias, ¿no? Así es. Muy bien, pues ni hablar. Así son las cosas. Y ya para terminar, Oscar no estaba aquí en el guión, pero ya terminó el Mundial. Ya terminó, fíjate, dicen, he leído, yo no vi solamente vi un partido de todo el Mundial, pero dicen que El ya de después- México. el de Alemania, ajá. Pero que estuvo muy entretenido el partido de ayer. Sí, bastante bueno. Imagínate, 4-2 para una final. No se recuerda en los últimos años más de un gol, ¿no? Y en tiempos extras y en penal a veces. Y fue bastante bueno este partido. En general, toda la Copa del Mundo. Escogías un partido y pues salvo algunos que estuvieron aburridos, pero sí fueron muchos muy buenos, muy buenos partidos. Y me llama la atención que no están ya en los medios nacionales. Leíamos hace rato los titulares y antes pues veíamos los cintillos, veíamos las llamadas, ¿no? Y ahora pues ya, fin, terminó, adiós. Adiós, y como le pasó, por ejemplo, a Neymar y a tantas figuras que se estrellaron ahí, Cristiano Ronaldo, Sí. Messi y todo lo demás, y que el Mundial terminó por ponerlos en el lugar que les corresponde. Y ahora, por ejemplo, la figura esta de, ¿cómo se pronuncia? ¿Maptea o cómo se llama el francés? Ajá, algo así, Bapte, algo así. Ajá, el Difícil joven de pronunciar. que convive. 20 años. 19. 19 Es el Wow. jugador más joven en jugar una final, excepto Pelé, que lo jugó a los 17 Sí. años, y él a los 19, pero eso no es sino que él comparte equipo con el que se rueda, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó, el que le tocas tantito y chilla. El brasileño, Neymar. Neymar. Ajá, Neymar. Y Neymar es la figura dominante en el Sí. Paris Saint-Germain, es de un árabe que invierte todo el dinero del mundo. Oh, sí. Pero ahora cuando regresen, pues ya Imagínate. no está solo. Imagínate, no, Sí. esto ha cambiado la vida del fútbol, ¿no? Cambió la vida de Croacia, por ejemplo. También, un país que yo ayer no me explicaba, digo, Croacia cabe, no sé, en Michoacán o en Yucatán, Creo que ¿no? son 30,000 kilómetros cuadrados, cuando Son, más. creo que 3 millones de personas, si ve usted, Son 4 millones de croatas subcampeones del mundo. que acaban de salir de hace 25 años de una guerra horrible. Así es. De una guerra civil. Bueno, todo el mundo cuenta que Modric, Modric, Luka, Luka Modric. a su familia, a su abuelo lo fusilaron, él escapó de la violencia y todo lo Que estaba demás. muy flaco, que no era indicado para el fútbol, no, este cuate se va a deshacer, y vean ustedes, ¿no? ¿Dónde está? Y llamó la atención la presidenta de ese país, que no va a cobrar por los días que estuvo en el Mundial. en Moscú, y aparte viajó en servicio aéreo comercial y Se todo llamó lo mucho la demás. atención la presidenta, ¿eh? Francia- Y estaba con su playera ahí contrastando con los demás de traje, ¿no? Francia, por ejemplo, también le sirve porque Francia está buscando un renacimiento de su capacidad representativa en Europa. El presidente francés está encabezando. Alemania es la potencia de Europa, pero Francia aquí trata de ser un contrapeso, y pues con esto yo vi una foto de los Campos Elíseos atascado. No, el Arco del Triunfo, todo lleno ahí, ¿no? Y la integridad, ¿no? La integración que le va a dar haber ganado la Copa del Mundo. Exacto. Y sobre todo con esa pluralidad de jugadores, de procedencia de los jugadores. Así es, veíamos muchos jugadores de color en Francia. Francia también, ¿qué te gusta? Durango, Jalisco. Francia tiene 500,000 kilómetros, es como la cuarta parte de México. Son varios estados, pero pues no deja de ser un país pequeño territorialmente, La claro. cuarta parte, tomemos eso, ¿no? La cuarta parte de nuestro país. Y ellos ya son 2 veces campeones mundiales. Nosotros no podemos pasar al quinto partido, algo pasa en la Pero política, solo ¿no? tenemos 135 millones de mexicanos. Algo pasa en la política que tenemos que no está dando resultados. 2 millones de kilómetros ni en el Mundial de cuadrados. fútbol, ni en las Olimpiadas. Miles y nuestro miles de deporte. litorales. Y nomás no. Petróleo, oro, plata. Sí, y Uranio. Nomás no lo hacemos. Uranio hasta se lo roban y lo dejan ahí tirado. En fin, qué situación. Vale la pena ver eso para corregir las cosas, ¿no? El nuevo gobierno federal dice que todo va a cambiar, que ahora sí seremos potencia mundial. Pues bueno, ahí tiene el ejemplo.
que empiece a trabajar desde ahora, ¿no? Al menudeo, al mayoreo, o sea, no a los que compramos en ventanilla, sino al mayoreo, el dólar bajó de los 19 pesos. Sí, imagínate. Y todavía no toma posesión. Imagínate. Sí. El sueldo del presidente de la República va a ser de 108,000 pesos Así mensuales, es lo que se me hace viendo. una barbaridad, pero que es 60% menos de lo que ganaba Peña Nieto. ¿Tú te quitarías el 40% de tu sueldo de un día para otro? Pues es difícil, ¿no? Pero si es por mi país, me sacrifico y me descuento lo que sea necesario. Bueno, no puedo decir más. Pues gracias, Oscar. Ya estaremos viendo qué pasa con lo que hemos comentado, las consecuencias de todo ello. Así es. Buenos Gracias. días. Buenos días.